Tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar. Llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Del deseo de contar historias de vida, narrativas que sean inspiradoras, conversaciones humanas, cercanas, nace Un Café con la Sierra. Bienvenidos. Hola a todos, soy Ana María Sierra. Bienvenidos a Un Café con la Sierra, un espacio creado para tener conversaciones humanas, cercanas. Perseverancia y convicción son dos palabras que definen a mi invitado de hoy. David Guzmán, ibaguereño, tenor, radicado en Boston, Estados Unidos. Bienvenido, David, a Un Café con la Sierra. Hola, Ana María, un placer estar aquí, un placer de volverte a ver después de tantos años. No, pues es que no te veía desde las danzas de Normita en el Campestre, Sí, claro. en 1986. Por ahí, por por el ahí. estilo. Ay, bienvenido, gracias por atender mi invitación. Hoy te tengo un café que es cultivado en el Tolima, se llama Arbor Café, espero que lo disfrutes. Delicioso, está delicioso. Bueno, hablemos un poquito. Quería contar que tu mamá nunca estuvo de acuerdo en esa época cuando tú empezaste como con esas ganas de querer estudiar música. No debió haber sido fácil para ti. Empezaste muchas carreras, pero como por darle gusto a ella, pensaría yo. ¿Cómo fue? No debió haber sido fácil. ¿Cómo fueron esos momentos? Pues en realidad, cuando estuve en el bachillerato, yo estuve en el Tolimense, como sabes, en el colegio Tolimense, que era muy artístico, muy cultural. Y estaba en los coros, en las danzas, estaba en el grupo folclórico, siempre participé de toda la actividad artística que había y tomaba clases al mismo tiempo en la academia del conservatorio. El conservatorio era por las tardes y estudié guitarra y estudié canto con Rocío Ríos. Recuerdo que en sexto de bachillerato yo me gané todos los concursos de cantos de Ibagué y había un concurso del Teatro Tolima que se llamaba La Voz de Oro, que era un concurso interdepartamental y de Ibagué, y me lo gané. Y todos mis profesores, bueno, sabían que iba a ser músico, todos me decían, usted va a ser músico, usted va a ser músico, usted va a ser músico. En aquella época no existían muchas facultades de música. Y la preocupación de mi mamá era de qué iba a vivir, cómo iba a vivir, qué iba a hacer. No, ella no pensaba que la música era una profesión para ella. Mi papá sí, desde un principio me dijo, mi abuela por parte de mi mamá fue cantante y actriz. Y mi papá era muy aficionado a la música y mi papá me dijo, haga lo que quiera, que yo lo apoyo. Tenías esa vena. Sí. Y cuando me fui para Bogotá, pues estaba empezando en la Facultad de la Javeriana, pero estaba muy crudo el ambiente en Bogotá. La única facultad de música que había era la Nacional. Y entrar a la Nacional en esa época era muy difícil. Eran muchos años de estudio, tenías que hacer un preuniversitario que podía durar 3 años y luego hacer el universitario. Habían muchos estudiantes en esa época que no se estaban graduando porque no tenían el nivel, porque era difícil. No estaba muy diseñado, entonces esa era la preocupación de mi mamá. Entonces, por ende, yo empecé a estudiar ingeniería de sistemas. Me fui a trabajar a Bogotá y empecé a estudiar ingeniería de sistemas en la Católica. Hice 2 semestres, me aburrí, me devolví. Y cuando volví, empecé a tocar con un amigo del colegio que se llamaba Oscar Murillo y hicimos un dueto. Claro, yo me acuerdo que daban serenatas de música colombiana. Exacto. También, ¿en qué momento tuviste ese bar fantasma? Pues cuando empecé a trabajar, había una taberna que se llamaba País Paisa, al lado del Triángulo. Los dueños de esa taberna eran los papás de un amigo mío y yo hablé con la mamá y me contrató para tocar ahí los fines de semana. Y mi papá vio que y también canté en un sitio que se llamaba Capecio en esa época. ¿Te acuerdas de una pizzería que había claro, que me acuerdo. En el centro comercial La Quinta? Bueno, y mi papá al ver eso me dijo, pues en vez de trabajar en el lugar de otros, pues yo le doy la plata y monte un bar. Y fue el peor error, porque una cosa es ser músico y otra cosa es ser dueño administrador de un sitio. Sí. Cuando tienes 19 años no tienes nada de experiencia en negocios de bar, la gente se romantiza, tiene una idea romántica de qué es tener un bar o un restaurante y es otro mundo. Una cosa es ser músico y tocar y otra cosa es administrar un negocio. Claro. Y lo tuve como por 1 año y ahí ya decidí irme a Bogotá a estudiar música en serio. Ok, ¿y por qué esta categoría de tenor? Bueno, ¿En qué momento? la culpa la tiene una gran maestra de canto de aquí de Ibagué, del Conservatorio del Tolima, que se llama Rocío Ríos.
Ella fue mi mentora, ella me oyó cantar en esa época en que empecé a tomar, ya había terminado bachillerato, me devolví y empecé a tomar clases con ella por las tardes en el conservatorio. Y ella me mostró el repertorio clásico, de la música clásica, y yo me enamoré de eso y empezó a enseñarme técnica para cantar como tenor lírico. Y ella, yo le pregunté un día clarito, ¿usted cree que yo puedo vivir de esto o mejor me pongo a hacer otra cosa? Y ella me dijo, claro, tú tienes futuro, hay que estudiar, hay que aprender la técnica para cantar ópera y pues hay que ser muy disciplinado y ahí empecé con ella. ¿Y en el conservatorio? En el conservatorio. ¿Y tú crees que se le da la importancia a los músicos? Pues somos la capital musical de Colombia. ¿Tú crees que hacemos honor a esa mención? Pues no, creo que le hace falta mucho apoyo y que le den la importancia que se merece. Es increíble que aquí hay una orquesta sinfónica. Es una de las pocas ciudades que tiene una orquesta sinfónica y una orquesta sinfónica tan vieja, porque es que lleva años funcionando como orquesta sinfónica. Y no creo que le den la importancia ni el apoyo económico que se merece, la verdad. Eso es lo que creo. Creo que cambiaron el modelo del conservatorio, que era una institución, un conservatorio de música donde estudiaban hasta 13 de bachillerato y salían como bachilleres musicales. Esa generación pobló las orquestas sinfónica y filarmónica de Bogotá y Ibagué producía músicos de alta calidad, de mucha calidad y de mucho profesionalismo. A la muestra un botón. Yo no estudié en el bachillerato musical, pero los que salían, sí, claro, yo estudié en la academia por las tardes, sí. Pero los bachilleres que salían de esa época fueron gente muy talentosa y muy bien formada. Pero después de ahí no tienen un apoyo, ¿no? Sí, o sea, claro. Aquí se podrían hacer muchas cosas con la orquesta. Veo que hacen cosas, pero yo creo que les falta apoyo. Y Ibagué se podría vender turísticamente como un centro cultural, ¿no? Sí, pues tú sabes, New York vive de eso. New York vive de gente que va a ver Broadway, ópera, ballet. En un fin de semana en Lincoln Center, miles de turistas van a ver conciertos. Pudiéramos tener eso, algo así. Eso acá, claro. Un poquito más de promoción. Exacto, y de vender mejor la ciudad por el arte. Bueno, volviendo a tus estudios, fuiste a Texas. Sí, a través, bueno, Germán Gutiérrez es un director de orquesta también del conservatorio que viajó a Estados Unidos y hizo su carrera allá y hizo un doctorado y terminó enseñando en Texas Christian University. Yo lo conocí cuando estaba en la mitad de mis estudios en la Universidad Pedagógica Nacional. Hubo una tertulia en la casa de los Melendro, que es la casa de la familia de su esposa. Sí. Y en esa tertulia él me oyó cantar y tocar y me dijo, bueno, ¿y qué quiere hacer? Y hablando, le conté que yo quería estudiar en el exterior. Y esa noche me dijo, termina la universidad, presente el TOEFL y me contacta. Y yo lo ayudo a aplicar a la universidad donde estoy para que estudie canto allá. En el 2000, cuando ya iba terminando la universidad, me gradué como en mayo del 2000, lo volví a contactar y ese verano él vino, en ese junio y julio él estuvo aquí para fiestas y yo fui, lo encontré, hablamos, le mostré mi trabajo de grado, que era una monografía para coros inclusivos, arreglos para coros inclusivos en el aula de clase. Y él me dijo, bueno, en la próxima semana, él trajo en ese verano al director de la ópera de la universidad que se llama Richard Estes, es un tenor americano, y ese tenor venía a cantar con la orquesta, iban a hacer un concierto en el conservatorio, en la sala Alberto Castilla, dirigía a Germán Gutiérrez y cantaba el tenor, Richard Estes, y luego dio una semana de clase para cantantes de Ibagué. Y yo me vine de Bogotá esa semana a estudiar con él, a tomar clases. Y al final de la semana, él me preguntó, me dijo, bueno, estamos trabajando en una área una ópera de Mozart que se llama Così fan tutte y el área se llama Una obra amorosa. Y canté el área para él y me dio algunas indicaciones y cuando paró me dijo, usted me ha entendido en 20 minutos lo que me tomó a mí meses aprender. ¿Qué quiere hacer como cantante? ¿Qué quiere hacer? Yo le dije, pues quiero cantar ópera y quiero estudiar con usted. Entonces me dijo, en inglés me dijo, bueno, lo voy a ayudar con una beca y está
estrechamos la mano y esa noche hubo una comida donde los Melendro, para despedirlo a él y despedir la semana, y él paró la comida para asegurarse de que yo había entendido lo que me había dicho en inglés, porque mi inglés era muy precario en esa época. Te iba a preguntar, sí, en ese momento. Y entonces le dijo a Germán que me tradujera, que él me quería ofrecer una beca y que me querían ayudar para irme al exterior y a estudiar allá en Texas. Y estrechamos la mano y a los meses me llegaron los papeles de la beca y me demoré como 2 años para poder pasar el TOEFL test, porque no podía pasarlo, lo tomaba y lo perdía, lo tomaba, lo perdía, hasta que me salí de los trabajos y me dediqué 8 horas diarias a estudiar inglés hasta que lo pasé. ¿Fue un ángel para ti? Sí, claro. Germán Gutiérrez, yo le debo lo que soy ahora a Germán Gutiérrez. Un ángel que te impulsó. Claro. Y le ha abierto la puerta a muchos músicos colombianos. ¿Hiciste también un doctorado? Sí, yo termino la maestría en el 2006, en mayo del 2006 me gradué en Texas y por consejo de mi profesor de canto, que era Richard Estes, me voy a New York. Él me dijo, váyase a New York, busque un manager, audicione, busque trabajo como cantante. Llamé a un amigo que vivía en New York y le dije, déjeme quedar un par de meses mientras me acomodo, y a un amigo ibaguereño también. Sí. Y me recibió en su casa y me quedé como 2 o 3 meses ahí hasta que ya logré acomodarme en Manhattan. No fue fácil, no fue muy difícil. Claro. Trabajé en construcción, poniendo, este amigo colombiano trabajaba en eso, se llama insulation, poniendo la insulación en las paredes de las casas para que guarden más el calor y el frío. ¿Te la tuviste que guerrear? Sí, claro, los primeros meses hasta que logré encontrar trabajo como músico. Y ya establecerme en Manhattan y encontré un manager y bueno, 12 años canté en diferentes ciudades con diferentes óperas. Canté en Houston con Houston Grand Opera, con Chicago Lyric Opera, con San Diego, con Tampa. Bueno, he cantado con muchas organizaciones y he cantado muchos roles, pero llegó un momento en que vivir de una maleta como cantante, yo le contaba eso a mi esposa, la gente vive lo romántico de una estrella. Sí. Entonces yo le decía a mi esposa, Fanny Lucía, cuando veo un artista que se para en un escenario y ve el calendario que tiene, esos tipos se van del escenario, tienen que ir a un hotel, están solos, no importa cuánto dinero estés haciendo, no importa qué organización tengas al lado tuyo, si no tienes a tu familia al lado, tu familia está a kilómetros de distancia y tienes que tomar otro avión al otro día para salir al siguiente show. No es tan chévere, claro, es difícil. Entiendo. Vivir de una maleta no es tan fácil cuando lo hace uno por periodos muy largos de tiempo. Y la ópera, por ejemplo, una producción de ópera dura un mes de ensayos y luego las presentaciones. Claro, entonces llegó un momento en que me empecé a cansar. Estar acompañado. Y voy a hacer un paréntesis. Las gringas no te gustaron. Tú tenías que volver ibaguereña. Sí, claro. Bueno, yo estuve casado 14 años con una pianista rusa y me separé como en el 2018 y me reencontré con una novia de mi infancia, de mi juventud y me volví a casar con ella. Ese fue el amor de mi vida. Yo me debía haber casado con ella cuando tenía 19. Lo que es para uno, es para uno. Exactamente. Sí, mejor dicho, vuelve. Y entonces, en el 2014 otra cosa que me llevó a hacer el doctorado es que el tipo de trabajo en los Estados Unidos como cantante es freelancing. Tienes un contrato con una compañía de ópera y sales a hacer otro rol con otra compañía de ópera. En Alemania hay unos contratos que se llaman Fest Contracts, que son contratos con una sola compañía por 2 años o 3 años que se renuevan. Y entonces tienes más continuidad. Es decir, aprenderse una ópera es un proceso que dura meses. Y la cantas una vez y la idea que para que aprendas el rol y te metas en el rol es que tengas la oportunidad de volverla a cantar seguido. ¿Me explico? Pero si cantas una ópera en enero, por decir algo, Carmen, y yo canto el papel de Don José, y ese papel lo vuelvo a cantar en 2 años, pues me toca reaprendérmelo. ¿Me explico? Otra vez. Entonces también eso me llevó a pensar, bueno, o me voy para Alemania buscando un Fest Contract,
Pero entonces era cambiar de país otra vez, cambiar de lengua. Yo ya tenía la residencia en los Estados Unidos en esa época. O hago un doctorado. Y apliqué a la Universidad Estatal de New York para hacer un doctorado en performance. Y pensé, si me sale esta beca, hago el doctorado, y si no, me voy para Alemania. Y entonces empecé a buscar manager en Alemania. Me invitaron a hacer una audición y debía tener 5 roles que ya los había hecho. Era factible que pasara, porque estaban buscando eso, una persona que tuviera experiencia con esos 5 roles. Pero me salió la beca. Entonces dije, los astros están alineados, me salió la beca, me dieron beca, me recibieron. Ese es el sitio con la Universidad Estatal de New York, y hice el doctorado en performance en el 2014 y me gradué en el 2017. ¿Y has hecho trabajos discográficos? Sí, el primer trabajo discográfico que hice fue una ópera mariachi. En el 2008, el director de apellido Freud de Houston Grand Opera lo invitaron a ver los Grammy Latinos, y ese año el Mariachi Vargas se ganó el Grammy Latino. Y pues Texas es la segunda población es mexicana. Y entonces él, como buen vendedor, con el ánimo de llenar el teatro Wortham, que es el teatro donde se presenta el Houston Grand Opera, le propuso, fue y buscó al director del mariachi y le propuso que escribiera una ópera mariachi. El señor Pepe Martínez, que ya falleció, José Pepe Martínez. Él hizo que José Pepe Martínez, ese día le contestó, no, ¿cómo cree que yo voy a escribir una ópera? Yo escribo canciones, yo escribo rancheras, boleros, pero... Entonces le dijo, usted no se preocupe, yo le busco un libretista, y bueno, lo convenció y terminaron escribiendo una ópera que se llama Cruzar la cara de la luna, que habla de la inmigración, de los problemas de la inmigración. Es la historia de un trabajador mexicano que en los años 50 fue a los Estados Unidos con un programa de trabajo, una visa de trabajo que se llamaba Los Braceros, que eran trabajadores temporales que venían a recoger fruta en los Estados Unidos y volvían a México legalmente. Pero él consigue quedarse con otra familia, y su mujer, que está embarazada, se va con el niño, le paga a un coyote para que la pase el desierto, y muere en el desierto, y el hijo que queda vivo, soy yo, se devuelve a vivir en México. Y al final de la vida de este señor, la nieta, él tiene otra familia, tiene hijos, una de las nietas le encuentra en la billetera un número de teléfono mexicano, y él está ya disvariando, muriendo en una clínica. Se contacta con ese teléfono en México, y resulta que es la familia mía. Y reúnen a la familia otra vez. Entonces, esa ópera fue muy exitosa, y hicimos un tour en los Estados Unidos. Estuve en París cantando en un teatro que se llama Le Châtelet en París. Fue éxito, la grabamos en versión de concierto. Ese fue como el primer disco. Una experiencia espectacular. Sí, claro, sí, claro. Y luego hice un disco de canción latinoamericana, artística latinoamericana, para piano y voz, que lo lancé en el 2017. Y acabo de hacer una grabación de discos de tangos. ¿Y por qué tangos? Ahora vamos a hablar más adelante de ese disco y el concierto que tienes aquí en Newgate. Sí. Pero me gustaría, ¿por qué llegas a Boston? ¿Por qué en Boston? ¿Por qué te radicas en Boston? Bueno, yo cuando termino el doctorado empiezo a trabajar como profesor de una universidad que se llama William Patterson University en Wayne, New Jersey. Y con la cosa de la separación en el 2018, decidí moverme de New York, decidí irme de New York, y vine a Ibagué y a Barranquilla, pues a ver a mi familia, y me reencuentro con la novia de mi juventud, que estaba como en una situación igual, y bueno, empezamos a salir y a hablar y a buscar cómo estar juntos. Yo vivo en Estados Unidos, ella vivía aquí, ella trabaja para un banco, en fin, era un imposible. Pero ¿cómo? Se alinean, claro, los planetas. Exacto, yo empiezo a buscar trabajos en Colombia, y aplico a un trabajo en los Andes, y llego a la final, como los 3 finalistas, estaban buscando un docente, pero a la final no me ofrecen el empleo a mí, se lo ofrecen a otra persona, a unos 3 finalistas, y luego
mi cuñado nos ofrece, que tiene compañías de transporte en Orlando, y entonces decidimos movernos para Orlando y nos vamos para Orlando. Pero yo ya había empezado un proceso de aplicación a un trabajo en Boston University. Ah, ya habías empezado por eso. Exacto. Entonces nos movimos para Orlando como 9 meses y ya hice el proceso en Boston University y me ofrecieron el trabajo y cerraron el país porque fue la pandemia. Entonces todo quedó congelado, todas las contrataciones, pero en junio de ese año me contactan de nuevo y me dicen, no, el trabajo va, y empecé el contrato en julio 1 del 2020 y nos movimos para Boston en agosto, en pandemia total. Una ciudad espectacular. Y desde ahí estoy en Boston. En Boston. Bueno, estamos. Y tú miras hacia atrás y ves ese camino recorrido, ¿y qué sientes, David? Yo creo que fui afortunado de tener claro desde muy joven qué quería hacer en la vida y qué me llenaba el alma. Y fui afortunado de tener un papá que me enseñó y me repitió muchas veces que la plata no era lo importante, que la plata llegaba después, que había que buscar algo que lo apasionara a uno. Y a mí me apasionó la música y yo nunca tuve dudas de eso. Yo nunca me veía haciendo otra cosa. Y yo sentía una pasión por esto, por la música. Yo recuerdo que cuando estaba en Bogotá estudiando ingeniería de sistemas, exámenes, por ejemplo, de álgebra lineal, recuerdo. Y yo me ponía a hacer ejercicios de álgebra lineal y me quedaba dormido. Pero yo estaba, por ejemplo, en la tuna de la universidad, me gané el concurso de canto de la universidad, además ese semestre, y estaba en la tuna de la universidad. Y recuerdo que tenía que practicar la guitarra y aprenderme una canción, y yo podía pasar la noche entera en esa labor. Eso sí, pero no haciendo otra cosa. Álgebra, por ejemplo. No, exacto. Y la sensación que me produce estar en un escenario es indescriptible. Es una cosa que lo que yo siento cuando veo que muevo la gente con música, con mi voz, es una cosa que yo no puedo explicar. Yo creo que es un poder sanador. Yo creo en eso. Yo creo que la música sana, te sana a ti, me sana a mí y sano al público. Cuando uno logra mover los sentimientos de la gente o evocar memorias con la música. Entonces yo tenía eso claro desde muy joven. Y siempre me esforcé por conseguir eso. No fue fácil irme a estudiar a Bogotá. Mis papás no tenían los medios para mantenerme en Bogotá. A mí me tocó trabajar todo el tiempo para poderme sostener. Yo empecé en la Javeriana, pero me di muy cuenta que mi papá no podía pagar eso. No me podía pagar en la matrícula en la Javeriana cada semestre. Entonces me fui a una universidad pública. Siempre encontré soluciones y nunca desfallecí, aunque hubo problemas y hubo momentos difíciles. Pero yo recuerdo que cuando yo llegué a Bogotá, yo ya había hecho primeros semestres de ingeniería forestal, de ingeniería de sistemas, de ingeniería industrial. Y cuando me dieron el carnet de música, yo dije, voy a tener, uno podía graduarse en 9 semestres. Y voy a tener 9 carnets de estos. No voy a tener uno menos ni uno más. Sí. Y así fue. Yo creo que fue más como la pasión y la decisión de hacerlo. Tú eres ese ejemplo de vida que habla de que los sueños se pueden llegar a hacer realidad. Eso sí, tenlo por seguro. ¿Y qué le dirías a esas personas que en este momento están teniendo obstáculos para llegar a cumplir ese propósito que tienen, sea en la competencia que sea? Que no desfallezcan, que en Estados Unidos yo aprendí y vi muchos ejemplos de eso que yo estaba haciendo, y es que tú ves gente trabajando en infinidad de cosas que tienen proyectos culturales o empresariales al lado de lo que están haciendo, ¿me explico? Pueden estar manejando Uber, sí. Pueden estar trabajando en construcción, pero tienen una compañía chiquitica que están tratando de sacar adelante. Que eso es lo que les apasiona. Exacto. Y entonces tienen esa idea, ¿sí? Y todo lo que están haciendo es para soportar esa idea y apostándole a que eso va a dar resultados. Sí. Y esa es la gente que tiene compañías exitosas y que tienen propósitos de vida.
Perseveran. Sí, yo creo que es eso. No es, yo sobre todo lo veo en la juventud y es, yo quiero tener el carro, yo quiero tener la casa. Y mucha gente que llega a Estados Unidos y que llega a adquirir objetos y hacer lo que sea para pagar eso. Y yo creo que... Se la pasa en la vida. Exacto. El sueño americano Ajá. es desarrollar algo que te apasione, una idea empresarial o cultural o artística o profesional, pero no al revés. Eso te va a dar luego para alcanzar el objetivo de lograr cosas materiales, pero si no tienes una idea detrás, no va a pasar. Tú eres docente en la Universidad de Boston. Sí. ¿Tú le transmites eso que me estás hablando en este momento de experiencia de vida a tus estudiantes también? Claro que sí, porque es que, tengo muchachos americanos que se han criado en la cultura americana y que tienen de algún modo la vida organizada, porque claro, obviamente para estudiar, si no tienen una beca, se meten en unas deudas increíbles para poder estudiar. Pero no tienen el problema de que les falta para el almuerzo, sí, o que no tienen dónde dormir. Yo viví eso. Sí. Yo sentí que si no ahorro el fin de semana y si no trabajo el fin de semana dando serenatas, no tengo con qué almorzar en la semana. Y si no tengo plata para el bus, pues me toca caminar. Entonces, yo creo que en la generación de hoy en día, y aquí también debe estar pasando lo mismo, pero lo veo allá porque trabajo con jóvenes, sí, es que tienen una poca resistencia a la frustración y a los problemas. Es la juventud en general. Exacto. Sí. Entonces yo les decía un poco más o menos a ellos, en Bogotá uno sale de la casa y se echa la bendición porque no sabe si va a volver por la tarde, porque no sabe si lo van a robar, porque no sabe que... Yo viví en la época de Pablo Escobar que ponían bombas. Yo me acuerdo de ir en una buseta que iba para la 63 y la desviaron y era que acaban de poner una bomba en la 63. Sí, pero ellos no tienen esa idea. Sí, entonces es como yo les transmito también que vivir de la música no es fácil. No es una carrera que estudias 5 años y vas a salir a buscar un horario de oficina. No, te la tienes que ganar. Y hoy por hoy el mercado y el negocio cambió. En la época de que estábamos jóvenes, vender discos era el negocio. Ahora ese no es el negocio. No, hay plataformas. No, exacto. Ahora el negocio es hacer conciertos. Y los discos y los videos que montan en YouTube es para llegar a la audiencia, sí, y mostrar el trabajo discográfico. Democratizó en cierta manera el negocio. Entonces cualquier muchacho graba un video en YouTube y lo monta y consigue seguidores. Entonces, pero en la música clásica entender eso es difícil, porque, y vuelvo a hablar de lo romántico de la idea de ser músico, y es que la gente quiere que alguien que te descubra, no es que alguien me va a descubrir, y ahí no hay tal, ¿sí? Y el ejemplo está palpable en Hollywood. Por ejemplo, Tom Cruise. ¿Qué acaba de hacer el tipo? Invertir de su propio dinero y producir sus propias películas. O sea, nadie lo está contra. Él es el que está produciendo y buscando apoyo para hacer su trabajo como actor. Y los músicos es lo mismo. Los músicos, hay muchos que tienen sus estudios en la casa y hacen su propio trabajo y salen a vender su proyecto. Yo creo que eso es lo que hay que contarles a los muchachos jóvenes. A los jóvenes. Bueno, ahora sí hablemos de ese ritmo que tú tienes como tan metido en tu corazón, y es el tango. Bueno, puede decir ritmo, ¿no? Sí, es un ritmo. Es un ritmo. Hay varios ritmos, porque hay milonga. Bueno, porque Gardel fue muy famoso en Colombia, y en la época en que mis papás estaban jóvenes, él era como la estrella del momento aquí en Colombia. Mi papá y mi mamá oía mucho tango, y en mi casa se escuchaba tango todo el día. Y mi papá nosotros desde que tenemos, mi hermano y yo tengo un hermano que se llama Enrique, que tiene 1 año menos que yo, y desde que teníamos 5 y 4 años ya sabíamos cuál era el tango que le gustaba a mi papá, y en esa época era de cassettes. Sí. ¿De acuerdo? Entonces había que adelantar y atrasar para encontrarlo, y ya sabíamos cuál era el punto de la cinta donde estaba esa canción. Ajá. Y eso se llamaba Ilusión Azul, de Enrique Rodríguez. Era una milonga, o es una milonga.
y pues escuché mucho tango. La primera canción que yo canté espontáneamente en mi casa era Zapatos Rotos. Era una milonga que decía: tengo mis zapatos rotos y es de tanto caminar, llevo mi guitarra al hombro, voy camino a la ciudad. Y entonces espontáneamente yo empecé a cantar esa canción y eso se volvió el show en la familia. Entonces me sacaban y bueno, ¿cómo es que Zapatos Rotos? Y yo cantaba eso frente a toda mi casa. Cuando tenía como 4 años, desde chiquito. Todo el tiempo. Y entonces pues mi papá fallece en el 2004 cuando yo me voy a los Estados Unidos. Yo alcancé a estar acá para acompañar a mi mamá y a mis hermanos. Y desde ese momento siempre quise como componer una canción en su memoria, como hacerle un homenaje. Ajá. Para mi cumpleaños 2003 eran 50 años iba a cumplir. Mi esposa me hace un regalo. Cuando teníamos alguna tertulia en la casa, nos tomábamos un vino, yo ponía unos videos de un cantautor argentino que se llama Néstor Basurto. Es productor, cantautor y guitarrista. Y me encanta su música. Y entonces yo le ponía los videos a Juan José y yo decía: me voy a ahorrar una plata y me voy para Buenos Aires y grabo un disco con este tipo. Y pues mi regalo fue que ella lo contactó, lo contrató y organizó todo para que fuéramos en agosto del 2023 a Buenos Aires a meterme al estudio y grabar una canción con él. Y esa es la que vienes a contar. Esa está en el álbum Está en el álbum de la canción que grabé, el álbum de Tangos. Ajá. Y luego, pues hubo buena energía con Néstor y la música fantástica y los arreglos divinos. Entonces hice un disco completo y lo lancé en el 2024, en diciembre del 2024. Y en noviembre del 2024, el disco lo grabé en 2023 y lo lancé en 2023. Y en noviembre del año pasado, 2024, invité a un quinteto de tango que se llama Quinteto de Giovanni Parra. Él es un bandoneonista de músicos colombianos que estudiaron en Buenos Aires, en la Academia de Tango de Buenos Aires, en la Universidad de Buenos Aires. Y los invité a Boston University, que es parte del trabajo que estoy haciendo allá y es mostrando la música latinoamericana. Ya he invitado a varios grupos. El mes de la hispanidad en los Estados Unidos se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. Entonces abrí un espacio allí para invitar a músicos latinoamericanos a hacer conciertos y hacer una semana de talleres para mostrar la música latinoamericana. Y entonces invité a este quinteto a hacer un concierto conmigo y nos fue muy bien, a la gente le encantó. Incluimos estudiantes de la facultad, un cuarteto de cuerdas con arreglos del bandoneonista. Y entonces allí nació la idea de hacer conciertos aquí en Colombia también. Entonces planeamos estos 2 conciertos aquí en Ibagué el viernes 8 de agosto a las 7 de la noche en el Teatro Tolima. Cuña. Exacto. Eso. Y vamos a hacer un homenaje a Carlos Gardel porque se están cumpliendo, no recuerdo exactamente cuántos años de su muerte. Entonces vamos a celebrar el repertorio de Carlos Gardel. Y el sábado 16 de agosto va a ser en Bogotá, en el auditorio de la Universidad Tadeo Lozano. Ajá, ok. Bueno, pues invitar a todos para que todos los ibaguereños, para que estén el 8 de agosto en el Teatro Tolima, para oírte cantar. Así es. Qué bonito. Y muchas gracias por abrirte a contarnos un poco de tu vida, de todo lo que has logrado. Te felicito, eres ejemplo de vida, como te dije. Espero ya te ha gustado el café. Me encantó el café, me encantó. Muchas gracias. Es del Tolima, para que se lleven ahorita que se van otra vez para Boston. Para Boston, así es. Muchas gracias por invitarme. Feliz de estar aquí, feliz de volverte a ver después de tanto tiempo. A ti, David. Bueno, soy Ana María Sierra. Nos vemos en la próxima emisión de Un Café con la Sierra y recuerden, detrás de cada persona hay una valiosa historia que contar.